Hola, ¿qué tal? Han pasado unos meses desde la última vez que estuvimos por aquí, pero han sido unos meses complicados. Todos nuestros videos siempre han tenido el propósito de transmitir un buen mensaje, conocimiento aplicable, técnicas de entrenamiento, pero más importante, buena vibra y energía positiva. Y si no tienes eso contigo, es muy difícil transmitirlo. Y esa fue una de las razones por las que dejamos de crear contenido. En este video les voy a contar qué fue lo que pasó y cómo estas situaciones tuvieron un impacto negativo en mi vida, mis proyectos y mi salud mental. Trataré de resumirles lo más que pueda esta historia. A finales de 2019, en el gimnasio donde entrenaba, me invitaron a un nuevo proyecto, donde se pensaba ampliar y agrandar las instalaciones que ya se tenían. Y estaban buscando a alguien que invirtiera en lo que hacía falta. Me muestran el proyecto, me llevan al terreno donde se iba a construir todo, y era un terreno inmenso. Me dicen, con lo que tenemos en el gimnasio llenamos esta parte, llenamos esta, y queda esta libre, que es donde queremos que se haga la inversión. Lo veo y me empiezo a imaginar todo lo que podía hacer ahí, ¿no? Ellos ya tenían el equipo para el gimnasio y boxeo, también tenían clases de CrossFit, pero no las tenían tan equipadas. A mí no me interesaba mucho el CrossFit. Yo más que nada quería un área para hacer calistenia y entrenamiento funcional, pero una de las condiciones era que se mantuvieran las clases de CrossFit y se equipara con nuevo equipo. Nos sentamos, me muestran sus números, la cantidad de miembros que tenían actualmente y las ganancias que estaban recibiendo mensuales. Negociamos los porcentajes y la cantidad que se necesitaba para concretar el proyecto. Me dan una cifra aproximada y pues la verdad era una buena idea, era un buen proyecto, buena localidad. Yo no tenía que estar al tanto de la administración ni todos los detalles que involucra un negocio de este tipo. Pensé que era el negocio de mi vida. Llegamos a un acuerdo y así, sin firmar ningún papel, solo un acuerdo de palabra, empezó la construcción. Agarro mis ahorros, pido unos préstamos al banco y si ya lo iba a hacer bien. Hago una lista de todo lo que se iba a necesitar para hacer entrenamientos desde principiante hasta nivel avanzado. Y ordenamos todo el equipo nuevo para hacer entrenamiento funcional y CrossFit. Se abren las puertas en enero del 2020 y pues era un lugar nuevo, fresco, completo en todas sus áreas. Nos pusimos a trabajar y el gimnasio empezó a traer mucha gente. Para este entonces yo estaba completamente enfocado y entusiasmado con el proyecto. Hasta hice un video el día que se abrió. Ahí pueden ver el entusiasmo que tenía en ese entonces. Bueno, llegamos a fin de mes, íbamos a tener la reunión como habíamos acordado y me dicen, ¿sabes qué? Este mes con lo del cambio traíamos algunos pagos atrasados, pues apenas vamos a completar con los gastos, pero ya el otro mes lo vemos. Comprendible, yo lo vi normal. El siguiente mes yo sigo trabajando, haciendo renovaciones, trayendo nuevo equipo, nuevos accesorios, apoyaba en todo lo que podía, hasta algunas veces iba y daba clases y el flujo de miembros seguía creciendo. Llegamos a fin de mes, tuvimos la primera reunión y cuando llegamos a los números, la misma historia. Se pagaron algunas cosas, teníamos algunos pagos atrasados y pues apenas salimos con los gastos fijos. Ya en este punto empiezo a sentirme inconforme porque yo veía el gimnasio lleno y aún más esta nueva área estaba trayendo nuevos miembros. Y con los ingresos que ya me habían dicho que estaban recibiendo con lo que ellos tenían, pues los números no me cuadraban. Y quizá para mí no era tan importante recibir el dinero, sino a dónde se iban estos ingresos. Si ellos me hubieran dicho, se metió nuevo equipo, se hicieron nuevas remodelaciones, se trajeron nuevas máquinas y pues ahí gastamos el dinero, yo no hubiera tenido ninguna inconformidad. Pero pues al gimnasio no se le estaba metiendo absolutamente nada. Pero bueno, ya a los días me acerco con el socio principal y le digo, ¿sabes? Pues las cosas no van como acordamos, ¿no? Los números que me dieron eran simples y sencillos. Me dice, sí, yo sé, no contaba con esos imprevistos, pero no te preocupes, este mes ya no debemos nada, incluso ya para el 13 o el 15 de este mes se completan todos los gastos fijos y todo lo que resta del mes, pues es utilidad para el gimnasio. Después de tener esta plática, a los 2 o 3 días nos llega un comunicado de la ciudad que se tenían que cerrar los gimnasios por lo de la pandemia mundial, obligatorio al siguiente día por tiempo indefinido. Ya aquí ya nadie tenía la culpa, nadie tenía el control. Al siguiente día se cerraron los gimnasios. Pero para cuando esto pasa, nosotros llevábamos ya más de 2 años creando contenido de entrenamientos con cuerda,
ejercicios corporales, entrenamientos sin equipo, con ligas de resistencia, y nuestro contenido era basado en esta área. Ya estábamos bien posicionados en este tema, ya hasta teníamos una línea de accesorios de entrenamiento para hacer todo esto. En esa semana empezamos a ver un crecimiento gigantesco en los pedidos. Les estoy hablando de un crecimiento de un 700 a 800% en todos los productos que ya manejábamos en ese entonces. Enviamos esta cantidad de pedidos a todo el mundo mientras que todo estaba cerrado. Para esto yo tuve que contratar personas porque era demasiada la demanda y necesitábamos apoyo para preparar las órdenes y atender al servicio al cliente. Y de todas estas ventas, la empresa empieza a generar bastantes ingresos, y así como estaban creciendo la venta de los productos, también crecía nuestro canal y nuestras vistas. Para esto yo en las primeras semanas pago los préstamos que saqué para lo del gimnasio, quedo libre de deudas, compro un nuevo equipo de grabación, edición para seguir creando contenido de mejor calidad. Fueron meses de mucho crecimiento y abundancia, y así continuó por todo el tiempo que todo estaba cerrado. Pero esto no tuvo un final tan feliz, ya voy a llegar a esa parte. Se vuelven a abrir los gimnasios y pues pensábamos que posiblemente iba a afectar el flujo de personas, pero pues durante la pandemia las personas se dieron cuenta de la importancia de mantenerse en buena condición física, y después de tantos meses de encierro pues querían salir y regresar al gimnasio. El gimnasio nuevamente se empezaba a ver lleno, igual que cuando se abrió. Hasta eso el arrendatario se portó flexible con todos los meses que estuvo cerrado, así que no había trazos urgentes que pagar y el gimnasio se seguía viendo fuerte. Se llega el primer mes completo, tuvimos la reunión y cuando llegamos a los números, esta vez ya había utilidad, pero el socio que administraba nos dice: este mes quedó esta cantidad, pero se va a guardar para prevenir los gastos del próximo mes porque pues no sabemos qué vaya a pasar, todavía lo de la pandemia estaba muy fuerte. Yo la verdad ya no le ponía mucha atención a esto, pero el socio principal sí se molestó y empezaron a discutir ahí. Y al siguiente día veo al socio principal y me dice que si podía asistir a una reunión urgente. Le pregunto pues de qué se trataba, ¿no? Me dice: ya vas a ver cuando llegues ahí, pero sí es importante que estés. Al siguiente día llego a la reunión. Yo pensé que íbamos a hablar de alguna estrategia, algo de planeación, porque la verdad el tiempo que estuve ahí nunca fue una reunión productiva, siempre fueron problemas, conflictos y nunca solucionaba nada. Pero bueno, ya estamos en la reunión y sin saludarse el socio principal le dice al otro: ¿sabes qué? Ya estoy hasta la madre, no me gusta tu forma de trabajar, los números nunca coinciden, las cuentas siempre salen mal. El otro como que ya sabía de lo que se trataba y le dice: pues ¿cómo van a coincidir? Si mira, aquí tengo la lista de todo lo que has sacado de la caja y de la cuenta durante estos años. Le sacó una listota bien detallada y me dice a mí: mira Gerardo, aquí está todo claro. ¿Qué opinas? La verdad fue un momento bien incómodo. Les digo, saben, creo que deberían de arreglar entre ustedes sus cosas, porque si sigue así esto no va a funcionar. Empiezan a discutir de vuelta y el socio principal le dice: pues a partir de hoy yo administro todo, ya no puedes venir a llevarte los cortes ni tener nada que ver con la administración del gimnasio. Esa decisión ya está tomada. El otro le dice que eso no iba a pasar, mientras que no se le pagara el dinero que invirtió, iba a seguir encargado de todo. Ya el ambiente se sentía muy pesado, me salgo a la oficina. Al siguiente día veo al socio principal y me dice que el otro socio no quería dejar de estar involucrado con la administración, pero que si no entendía pues iba a involucrar a las autoridades porque pues esta persona tampoco tenía nada a su nombre. Aquí es donde yo ya le digo que no se me hacía una acción adecuada, que lo tratara de sacar de la noche a la mañana sin resolverle lo de su inversión primero. Me dice que ya le iba a conseguir a alguien para que le pagara su parte y siguiera trabajando con nosotros. Pues bueno, él ya tenía su plan. Sí fueron unos días de encuentros fuertes porque la otra persona seguía viniendo por los cortes y el dinero de la caja, hasta que un día sí se puso intenso y esta persona deja de venir. Ya para este entonces yo estaba súper ocupado y resolviendo otros conflictos más delicados. Porque ¿se acuerdan de todos los pedidos que empezamos a enviar cuando fue lo de la pandemia? Pues resulta que acontece que toda esta cantidad de pedidos que enviamos internacionales pues no estaban llegando a su destino. Les estoy hablando de un 80 a un 97%, a un 90% de las órdenes que salieron a países como Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Australia, Italia, España. Nosotros enviábamos a todo el mundo y pues los pedidos no estaban llegando. Se estaban quedando en las oficinas nacionales de correos, ya sea del país de destino
o algunos no habían salido ni siquiera del país de origen. Ya estábamos recibiendo muchísimos correos de personas preguntando por sus pedidos, algunos ya molestos, y era entendible. Antes de pandemia ofrecíamos un envío internacional gratuito que tomaba entre 4 a 8 semanas y los pedidos llegaban. Pero durante este periodo pues eso dejó de funcionar de tal forma. Había pedidos que ya tenían más de 12 semanas y aún así no se movían ni cambiaban su estado. Bueno, se toma la decisión de reembolsar todas las órdenes que habían salido fuera del país y no habían llegado. Para esto yo ya había enviado los productos y había pagado los gastos de envío, los gastos de fabricación para cada producto y los gastos que genera preparar un pedido. Entonces, reembolsar el dinero al cliente y amortiguar toda la pérdida se afectan las finanzas del negocio. Y esto no fue temporal. Así como estuvieron creciendo las ventas, así fueron creciendo los reembolsos. Tuvimos que desactivar los envíos internacionales, aprender de eso, y hasta la fecha sigo haciendo algunos reembolsos. Por ahora solo enviamos a México, Estados Unidos, España, que son los países que los pedidos están llegando sin problemas. Y esta situación sí afectó mis finanzas, pero no a mí, porque yo sabía que de algún modo era responsable. Yo había recibido ese dinero y si el cliente no había recibido su producto, lo justo y lo legal era que se le regresara su dinero. No me quitaba el sueño, me sentía hasta tranquilo cuando hacía los reembolsos porque sabía que estaba haciendo lo correcto y mi conciencia estaba tranquila. Lo que sí me afectó bien cabrón fue con lo que voy a terminar esta historia. ¿Se acuerdan del socio que sacaron de la administración del gimnasio? Pues se fue con el coraje, la impotencia, el enojo. Movió sus recursos y a las semanas llega al gimnasio con 2 camiones, un buró de abogados y una orden de embargo. Me llaman de recepción y me dicen: Gerardo, deberías venir porque se van a empezar a llevar cosas. Llego al gimnasio y ay cabrón, qué triste, vergonzoso, penoso es un embargo. Ver cómo empiezan a cargar las cosas, se llevan máquinas, equipo de cardio, se llevan hasta costales de boxeo. Se llevan las cosas y el gimnasio se ve bien vacío. Aquí yo sabía que si no se hacía algo en las próximas 2 o máximo 3 semanas, el gimnasio se iba a venir abajo. Así que empiezo a analizar la situación y ver qué es lo que podía hacer, porque en realidad yo no quería que se cayera. Empiezo a escribir una lista de todo lo que se necesitaba para reequipar el lugar, la inyección de capital aproximada que se ocupaba. Ya tengo la estrategia, los contactos con los recursos para poder solucionar la situación. Pero algo me dudaba y me frenaba de accionar por las referencias que había tenido desde que empezamos. Como les dije, a mí se me invitó con números positivos, no sabía de las deudas que tenía el gimnasio y de todos los detalles que fueron surgiendo después. Yo del gimnasio nunca recibí un centavo por lo que invertí y el tiempo que estuve trabajando ahí. Ya le había perdido el interés y la confianza, y esto, por más de que quieras hacer algo, sí te frena. Llego a la conclusión de que si el problema sigue siendo la mala administración y eso no se resuelve, aunque ingresaran el doble de personas, aún así habría problemas. Para esto yo ya no hago nada, el gimnasio tampoco hace nada al respecto, solo reacomodaron las cosas como para que no se viera tan vacío. El gimnasio empieza a perder clientes, empiezan a llegar más problemas. Yo me daba cuenta de cosas o me enteraba de situaciones que para mí eran muy incómodas. Por fin tomo una decisión que me costó muchísimo. Me reúno con el socio principal y le digo que la verdad ya me sentía incómodo por todo lo que estaba pasando e inconforme porque lo que habíamos acordado al principio pues nada de eso se estaba respetando y preferiría dejar de formar parte de ahí, sacar mis cosas y después hacer algo yo solo. Me dice: no seas cabrón, güey. Si tú sacas tus cosas, pues ahora sí, esto se viene abajo y pues no va a tener caso seguir abierto. Voy a tener que cerrar. Me dice: dame chance unos meses para reivindicar todo, ya estoy trabajando en eso. Y la verdad, así me ablandé un poquito, le dije: dale pues, haz lo que puedas, nos vemos en febrero. Aún así, mientras no dejaba por completo el proyecto, aún pasaba por mi cabeza la forma de poder solucionarlo, porque la verdad, ese gimnasio lo tenía todo. Desde el personal que trabajaba ahí, los instructores, las personas que iban a entrenar eran personas dedicadas, era un ambiente muy chido. Y sí dolía que se estuviera derrumbando, no por COVID, sino por una mala administración y de algún modo el karma hizo su trabajo. Fueron semanas muy difíciles, no podía dejar de pensar en eso y aceptar que ese proyecto se cayera, teniendo la capacidad de poder levantarlo y que las personas siguieran trabajando y que el lugar siguiera funcionando. Pero una parte de mí me decía: ya déjalo ir, no es tu proyecto, no vale la pena que sigas invirtiendo tu tiempo y energía y seguir desgastándote en ese lugar. Llega febrero, el gimnasio se sigue manteniendo y pues yo ya no hablé nada. Dije, pues si el gimnasio sigue funcionando y le sigue dando trabajo a las personas,
pues adelante. Pero sí fueron unos meses muy difíciles donde yo no podía quitarme de la cabeza y aceptar esa derrota, y eso sí te drena y te debilita con el tiempo. Se me viene una lesión en la rodilla, se me viene otra lesión en el hombro, y yo con todos estos proyectos pues sí requería mantenerme en un buen estado físico, y hacía un esfuerzo para mantenerme bien. Pero una mañana recibo una llamada del gimnasio y me dicen: Gerardo, deberías de venir, hay unos abogados, vienen con un camión y parece que se van a llevar cosas. Llego y era un segundo embargo por otra deuda que tenía el gimnasio. Se llevan las cosas y ahora sí dejan el gimnasio bien vacío. Ya esta fue la gota que derramó el vaso. A los días vendo lo que yo tenía ahí, guardo algunas cosas y por fin cierro este ciclo. Pero por todo este tiempo que aún de cierta forma formaba parte de este lugar, sí me arrastró a estados emocionales críticos, al punto de paralizarme, de perder mi motivación, mi entusiasmo, mi energía. Y pues si pierdes esto, realmente lo pierdes todo. En este proyecto muchas personas dependían de mi rendimiento, y si yo no estaba bien, pues esto no iba a funcionar. Así que también tomo la decisión de parar todo el proyecto para poder darme el tiempo de trabajar en lo que estaba sintiendo. Siempre me había dado el tiempo de trabajar en mi cuerpo, en mis entrenamientos, en mi alimentación, pero nunca había caído en estos estados emocionales y nunca me he dado la tarea de trabajar en mi salud mental o en mis emociones, que es igual o más importante. Empiezo a trabajar, estudiar, entender qué desencadenan estas emociones, cómo trabajar con ellas, cómo lidiar, cómo poder dominar estas emociones, porque sí está bien cabrón cuando caes en este abismo. Todavía sigo trabajando en eso, no es que estos estados emocionales desaparezcan, pero estoy aprendiendo muchas cosas. He recuperado mi energía, mi entusiasmo, mi tranquilidad. Por ahora les puedo decir que estoy mucho mejor que hace algunas semanas. No sé si este sea mi último video, pero si fuera así, yo estoy agradecido por todos ustedes que se han suscrito, dejado su buena vibra, por todos los que han apoyado este proyecto. Precisamente en estas semanas nos dieron un levantón, nos enviaron esto de YouTube, algo debimos de haber hecho bien. No lo he querido abrir porque lo quería abrir frente a ustedes, lo quería abrir con ustedes, ya que sin ustedes, pues esto no hubiera llegado. Veamos cómo se ve. Vente, Charlie. Charlie ha estado aquí con nosotros desde que empezamos el proyecto. Ya abrimos juntos el de 100,000. Ahora vamos a abrir este, a ver cómo se ve. Vale. Charlie es el que graba y edita los videos, y pues su servidor es el que sale ahí, ¿no? ¿Listo? Todavía no se ve, viene aquí tapado. Esta es la plaquita. Estos reconocimientos para mí tienen mucho valor. Pues así se ve la plaquita de 1 millón de suscriptores. ¿Qué les dices a la audiencia, Charlie? Me gusta mucho que pues, haya decidido hacer este video. Y para los suscriptores, pues yo creo que lo más importante es que pues, hayan seguido contigo, con tu proyecto. Pues agradecerles a esas personas. Pues muchas gracias nuevamente. Salud y bendiciones para todos.